Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Sucedió lo que tenía que suceder. Sucedió lo inevitable tras este episodio del fin de semana entre Estados Unidos y Colombia. Y es que, como les decía yo, varios países, si no es que todos, estuvieron muy atentos a lo que sucedió el pasado domingo en la manera en la que Petro confrontó abierta y directamente las amenazas de Donald Trump. Y la rebelión parece que ya inició. En estas últimas horas desde Canadá se anuncia una serie también de acciones y posturas en el marco de las negociaciones para evitar estos aranceles. Ya estamos a unos cuantos días de que arranque el mes de febrero y con ello se cumpla la amenaza de Donald Trump. No solo eso, sino también Canadá hizo una convocatoria llamando a un frente, a un bloque, justamente para enfrentar a Estados Unidos, en donde incluye a nuestro país, donde incluye a México y donde también incluye a la Unión Europea. No solo eso, también los canadienses ya están proponiendo deportar a los delincuentes que han ingresado a su país, similar a lo que ha venido haciendo Donald Trump. En el caso de México, también varias empresas pausan, detienen, frenan la venta de sus productos hacia los Estados Unidos ante las eventuales amenazas, bueno, no eventuales, las amenazas y la eventual llegada también de los impuestos hacia los Estados Unidos, mientras que los migrantes también desafían a Trump y a pesar de que anuncia refuerzos en la frontera y que anuncia que llegan marinos y soldados, siguen saliendo caravanas desde nuestro país hacia la frontera con Estados Unidos. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo está toda esta situación, los efectos, el resultado, las consecuencias de todo este episodio con Colombia. Ahora, el día de hoy, Donald Trump, desde el Air Force One, desde el avión, hizo una serie de declaraciones, habló de varios temas en una entrevista con los medios de comunicación. En estas entrevistas, también uno de los temas que tocó, nuevamente fue el tema, pues uno de los temas centrales en su discurso político de estos momentos, que es en los aranceles, pero tocó el tema, una vez más, de Canadá. A los canadienses, a quienes insisten en convertirlos en un estado de aquel país, de los Estados Unidos, asegurando que les va a ir mejor, y sino que de todos modos les va a poner los aranceles a partir del 1 de febrero. O sea, la amenaza más insistente, más que incluso con México, va dirigida hacia Canadá. Canada's been treating us very unfairly on trade, and they've taken advantage of us for years. We're not going to allow that to happen. I love Canada. I have so many friends up in Canada. And they like us. They like me. But Canada's been taking advantage of the United States for years. Without our subsidy, Canada, doesn't exist really. Canada is totally reliant on us. Therefore, they should be a state. Canada, we lose $250 billion a year in Canada. I could stop that in one day. And if I stopped that, Canada wouldn't exist as a state. As a country, if we're going to have to give that kind of subsidy, and we're not even talking about tariffs yet, but that'll happen on February 1st. But if we're going to lose $250 billion for the sake of supporting a country, it's not fair to us. And so I don't want to spend hundreds of billions of dollars on supporting a country unless that country is a state. And if it is a state, the people of Canada would pay a much lower tax. Their taxes would be cut in half. They would have no military problems. They'd be much more secure in every way. And I think it's a great thing for Canada. Pues esa es la postura, ¿no?, en la que insiste Trump en esto, en que Canadá se sume a los Estados Unidos con la promesa de que les va a reducir impuestos, con la promesa de que pues van a estar mejor que a como actualmente se encuentran y que le sale muy costoso también a Estados Unidos este comercio, esta relación comercial que tienen con los canadienses y que por eso ya dice se va a dejar de subsidiar a Canadá y por eso se van a imponer los aranceles. Ahora, esto ya provocó la reacción de Canadá. El día de hoy salió la encargada de Asuntos Internacionales del gobierno de Justin Trudeau y ya con una actitud que si bien ya había adelantado Canadá ya había dicho que si le ponían aranceles ellos también iban a poner aranceles y que todo estaba sobre la mesa, incluyendo lo que es la venta de petróleo crudo hacia los Estados Unidos, que es lo más importante, lo más que exporta Canadá
para Estados Unidos es el crudo. Ahora, sin embargo, también está toda esta situación o el escenario post-Colombia, post este conflicto, toda esta situación, este jaloneo que se dio el fin de semana, y esto también ya le dio un giro. Sobre todo, le dio un valor extra a los canadienses para enfrentar esta situación. Y ahora también lo que quieren utilizar es un bloque de países para presionar a Donald Trump para que le baje a este asunto de los aranceles. Incluso Canadá está buscando esta respuesta coordinada con varios países, incluyendo a nuestro país, incluyendo a México. La ministra de Asuntos Exteriores, Melanie Joy, anunció esta intención de tener esta respuesta coordinada en donde se incluiría Canadá, obviamente, a México, al Reino Unido y a la Unión Europea. Pues básicamente del hemisferio norte, todos los países occidentales del hemisferio norte que tendrían o tienen acuerdos o más bien tienen trato comercial con los Estados Unidos. Esto ante una serie de reuniones que anunció va a tener en Washington. Ahorita vamos a ver qué dice Melanie Joy sobre cuál va a ser la postura de Canadá en cuanto a los productos canadienses y sus exportaciones hacia Estados Unidos. Yo le aseguró en la conferencia de prensa que ya estaba en contacto incluso con Juan Ramón de la Fuente. O sea, ya habló, ya le planteó, dicen desde Canadá, este tema al canciller mexicano. Va a ser interesante. Yo supongo que el día de mañana la presidenta Claudia Sheinbaum será cuestionada sobre este tema, si se va a sumar a este bloque con Canadá. Le añadió que hablaría con funcionarios europeos esta semana. La cuestión de los derechos de aduana está en el centro de las discusiones, dijo la jefa de diplomacia canadiense, y por eso buscaba esta coordinación, en el entendido también que Trump ya dijo que va a imponer aranceles a México y va a imponer aranceles a la Unión Europea. Es que a todos nos dijo pues que nos va a imponer aranceles a partir del 1 de febrero. Según ella, las conversaciones entre Londres y las capitales del bloque europeo se refieren a las diferentes respuestas posibles a estos aranceles, pero nuestro objetivo es garantizar que se eviten y creemos poder hacerlo. Creemos que la diplomacia puede funcionar y que nuestros argumentos son sólidos. Es la estrategia de negociación en donde Canadá le dice a los demás países, miren lo que sucedió con Colombia. Ahora, esto que sucedió con Colombia, si Colombia lo pudo hacer solo Gustavo Petro, frenar la embestida, y mal que bien llegaron a un acuerdo, como sea ese acuerdo, pero finalmente se alcanzó el acuerdo y no hay aranceles. Ahora, si nos vamos en un bloque conjunto, los países, que son los países que tienen sumados entre todos ellos un buen porcentaje de las importaciones hacia Estados Unidos, entonces podemos negociar de mejor manera. ¿Por qué? Porque Trump lo que quiere es utilizar los aranceles para imponernos condiciones en otros rubros. Uno de estos rubros es el tema de la migración. Y esa es la postura ahora, esa es la visión. El día de hoy a esta canciller canadiense se le cuestionó puntualmente cómo vieron el tema colombiano y cómo afecta o cómo cambia, cómo mueve las negociaciones o la postura de Canadá en estas negociaciones. Y esto es lo que comentó, y es interesante porque finalmente lo que menciona la canadiense es que, a diferencia de Colombia, el comercio obviamente entre Estados Unidos y Canadá es mucho más intenso, y ahí dice donde Canadá tiene muchas cartas fuertes. Esto es lo que mencionó. Energy exports from Canada. What you just saw happen with Colombia and President Trump, where he threatened tariffs, seems to have negotiated some kind of deal, and then he promised tariffs, and then that tariff threat came off. Did you learn anything, or did the cabinet learn anything about how Trump is wielding this tariff threat right now? For us, we're looking at what is our approach, which is basically preventing tariffs and also making sure that we're ready. And we know that President Trump is using tariffs as a way to put pressure on countries. That's what he's doing, and that will continue. Meanwhile, we have leverage. We have also different levers. We are the biggest customer to the U.S. We are the biggest customer in 36
countries, 36 states within the U.S. So there are lots of allies in the U.S. and also in Washington, and that's why we're doing the work, to make sure that ultimately we're able to get to a win-win situation. That's why we're addressing the concerns regarding the border, which is really important, and that we should never forget that this is a priority. It is a priority for us because we believe that we have to stop any form of illegal guns coming from the U.S. and also any form of irregular migration coming from the U.S. And meanwhile, we'll continue to do the work on making sure that ultimately facts prevail, particularly when it comes to the fact that the U.S. has a trade surplus with Canada when we exclude energy exports from Canada. Pues es lo que dicen los canadienses y esta es la carta fuerte. Canadá se va a sentar, bueno, o tal vez ya lo hicieron porque ya tuvieron reuniones con algunos funcionarios y el miércoles, dijo la canciller canadiense, se va a reunir con Marco Rubio. Les dicen, mira, si quitamos el crudo que les vendemos a ustedes salen ganando en el comercio internacional. Canadá le compra más a Estados Unidos que Estados Unidos a Canadá. Esto quitando los energéticos, quitando el gas, quitando la electricidad, quitando el petróleo. Pero quitando esto, obviamente, Estados Unidos cae en un problema importante porque sí es mucho lo que importa desde Canadá. Por eso realmente la intención o el llamado de Trump a sumar a Canadá es porque para él le facilitaría mucho porque tendría estos recursos energéticos que actualmente utilizan las refinerías estadounidenses. Y esto es lo que quiere utilizar Canadá, sus cartas fuertes. Ahora no quieren ir solos a la guerra y por eso llaman a este bloque conjunto para que también México establezca una postura similar, entiendo yo, utilizando lo que es sus valores o los activos más importantes que tenemos nosotros en el comercio internacional y lo mismo también que haga el Reino Unido y Europa. Vamos a esperar las posturas ante esta convocatoria de Canadá, que también sigue en la misma línea de Trump. Por ejemplo, el opositor Pierre Poilievre, también él señala que se debería deportar desde Canadá a quienes están ahí con un permiso temporal o una visa y también lleven a cabo actos de violencia o crímenes en su territorio. O sea, están en la misma postura. Ellos dicen, tú nos acusas a nosotros y hablas del tema migratorio. Ellos están en plan de decir, sí, mira, pero vienen más de Estados Unidos a Canadá. Que las drogas vienen más de Estados Unidos a Canadá. Es decir, ellos ya están en este plan de voltearle el discurso a Trump. Ahora, la situación no va a ser fácil. Hoy Trump insistió en el tema de los aranceles y vaya de qué manera, sobre todo señalándolo como no solo una parte central de su discurso actual para obtener estos resultados en las negociaciones, sino con una promesa adicional hacia los votantes y hacia la gente en los Estados Unidos, para que apoyen esto, sobre todo porque eventualmente los aranceles pueden llevar inflación hacia los Estados Unidos. Y esto también lo sabe Donald Trump. Entonces, ahora el discurso que él está utilizando para que la gente se sume a estas disposiciones, en donde, pues sí, la verdad todo indica que va a poner aranceles, no sabemos a quiénes, no sabemos cuánto, pero la justificación es que vamos a cambiar la recaudación de impuestos. Eso es lo que dijo el día de hoy. Yo no sé si respondiendo también a esto que dice Canadá, pero sobre todo ante la cercanía ya del 1 de febrero. Y dijo Donald Trump que vamos a cambiar la recaudación. En lugar de cobrarle impuestos a los ciudadanos estadounidenses, esos impuestos se los vamos a cobrar a los países a través de los aranceles. Y con esto podríamos quitar el impuesto al ingreso, el impuesto sobre la renta, como lo conocemos acá en México, cobrando los aranceles. Que claro que en el discurso suena maravilloso, definitivamente. Pero ya la realidad puede ser mucho más complicada, como lo vamos a ver. Pero esto es lo que menciono. It's going to be very rich again, and it's going to happen very quickly. It's time for the United States to return to the system that made us richer and more powerful than ever before. Do you know, the United States in 1870 to 1913, all tariffs, and that was the richest period in the history of the United States, relatively speaking. In other words, relatively.
And they set up the Great Tariff Commission of 1887, and this commission had one function: what to do with all the money that we took in. It was so enormous that they had no idea. It was a blue ribbon committee. It was set up 1887, and what to do with all of the money that we had. And again, Teddy Roosevelt was a beneficiary, because when McKinley was killed, he took over this vast sum of money, and he did all of those national parks and all of the other things. And I'm not knocking him, but he was given a vast amount of money, and that was all made through tariffs. We had no income tax. The income tax came in 1913. As I said in my speech last week, instead of taxing our citizens to enrich foreign nations, we should be tariffing and taxing foreign nations to enrich our citizens. Does that make sense, right? Pues esa es la, vamos a decir, promesa. Sí, efectivamente, esto lo dijo en su discurso inaugural Donald Trump, pero ya hoy se escuchó como que vamos a desaparecer el impuesto sobre la renta a cambio de los aranceles. Y sí, definitivamente es una propuesta que pues muchos dirán, la acepto. ¿Quién quiere seguir pagando impuestos? Nadie. Claro que esto no puede hacerse de la noche a la mañana. Esa es la dificultad que enfrenta ahora Donald Trump. Estarías pues poniendo aranceles a muchos productos que no se producen en Estados Unidos y que obviamente no puedes empezar a producir de la noche a la mañana, incluyendo, por ejemplo, el precio del petróleo. Si Canadá le pone impuestos a Estados Unidos para su petróleo, esto significará que estará subiendo el precio de la gasolina en Estados Unidos. Si lo mismo hacen otros países también que tienen esta exportación hacia Estados Unidos, la situación se le complica a Trump. Y solo estamos hablando del petróleo. Ahora, echen el gas y échenle también la energía eléctrica. Los energéticos, al subir, prácticamente elevan todo lo demás. Y eso súmale a todos los demás productos y vas a tener una espiral inflacionaria muy importante. ¿Qué es lo que debes de hacer? Pues primero traer las empresas y luego poner los aranceles a los productos que se fabrican en Estados Unidos. Pero eso es gradual. Ahora, un ejemplo de esto es otro anuncio que dio, por ejemplo, Trump el día de hoy sobre el tema de los aranceles, ya en específico sin importar países, sin dedicatoria a algún gobierno en lo particular. Por ejemplo, anunció que en esta palabra que dijo hoy, es que es mi palabra o de mis palabras favoritas, aranceles, que estaría poniendo aranceles a los chips informáticos, a productos farmacéuticos, al acero, al aluminio y al cobre. Todo esto eventualmente a partir también del 1 de febrero, aunque no precisó si a partir de esta fecha también será generalizado. Ahora, en el marco del TEMEC, por ejemplo, el tema del acero se excluyó. A eso no se le impuso aranceles porque esto, durante el primer término de Donald Trump, podía haber generado una serie de distorsiones en la cadena productiva de los Estados Unidos y decidió no ponerle aranceles. Ahora, sin embargo, está con la idea de que también le va a poner aranceles. Y esto, sumado a la amenaza que tiene directamente hacia México de que a México se le van a imponer aranceles, pues ha provocado reacciones ya aquí en nuestro país. Por ejemplo, lo que reportan algunos clientes en Estados Unidos es que los acereros mexicanos ya le dijeron a sus clientes allá, espérame tantito, porque no sé qué va a pasar. No te puedo cotizar ahorita, porque qué tal si Trump le pone los aranceles, pues ya no te va a servir o no me va a servir ese precio. Te lo voy a tener que elevar. Sí, porque eso es lo que pasa con los aranceles. Fabricantes de acero de México y Canadá están en esta postura rechazando nuevos pedidos desde los Estados Unidos. Algunos de ellos, como la empresa Flag Global Metals, que es un comprador con sede en Arizona, reveló que no le están vendiendo acero sus proveedores de México. La canadiense Stelco también dijo que ha estado diciendo a sus consumidores que pausó las cotizaciones de venta, sobre todo porque está la expectativa de qué rayos va a pasar con los aranceles. Si bien los dos países ahorita están exentos de este 25% de aranceles al acero, pues evidentemente el cambio de postura pues es lo que genera pues expectativa. Hay mucha inquietud y un cambio en la política comercial por parte de los fabricantes de aceros mexicanos. Dice con respecto a su enfoque hacia este mercado, eso es lo que dicen
allá en Estados Unidos. Y esto, pues es un ejemplo de lo que podríamos ver en caso de otros productos. Por eso les decía yo, al final de cuentas, Estados Unidos, sí, como todos los países, tienen su derecho de imponer aranceles. México ha impuesto aranceles también. Recientemente lo hizo a los textiles que vienen desde Asia. Pero eso lo hace para proteger la industria que ya está instalada en el país. Si tú no puedes, si no tienes la capacidad de cubrir la demanda del país, vas a tener que importar el producto y si le pones aranceles, va a salir más caro ese producto. Entonces, primero Estados Unidos y Trump tienen que asegurarse de que pueden producirlos antes de poner aranceles, porque si no, varios estadounidenses se pueden ver afectados. Y tampoco es de la noche a la mañana sustituir los ingresos del impuesto sobre la renta por los aranceles. O sea, esto también es un proceso. Claro que se puede echar a caminar durante el gobierno de Trump. Yo creo que incluso 4 años no serían suficientes, pero si llega un presidente con esta misma idea y continúa eventualmente en 8 años, se podrían ver, yo creo, los primeros resultados. Pero en 8 años, imagínense, o sea, sí es algo que lleva su tiempo. Esto, pues lo sabemos todos y quienes también se dedican al comercio internacional, y ahora habrá que esperar entonces qué tan intensa será la decisión de Donald Trump. Porque en un principio ya dijo él, vienen los aranceles por todos lados. Ya todos les dijo que les va a imponer aranceles, lo dijo en el Foro Económico Mundial. Viene la presión también desde Canadá, que busca armar este bloque conjunto. Vamos a esperar las posturas de México, el Reino Unido y la Unión Europea. Y el caso de América Latina, eventualmente, si se arma algún bloque, podría darse también la suma de algún país de este continente. En fin, es interesante lo que se viene, pero también mucho tiene que ver con este caso de Colombia. Y terminamos con los migrantes. ¿Por qué? Porque también hoy la Casa Blanca insiste en el reforzamiento. Esta es la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, donde señala que los soldados y marinos siguen reforzando la frontera estadounidense en este amago también en contra de la migración, ¿no? Para frenar la invasión que se da a través de la frontera sur, las imágenes que sube, con la intención de generar miedo, generar temor entre los migrantes para que dejen de ir a la frontera. Esto también no le está resultando como esperaba a Donald Trump, porque al igual que los países, después del asunto Colombia, pues también los migrantes ya están empezando a desafiar estas posturas. Incluso en estas últimas horas desde México se revela la salida de otra caravana migrante que se dirige justamente también a la frontera con Estados Unidos. Una caravana que obviamente pues trae pues ciudadanos que no son mexicanos, son en su mayoría venezolanos, colombianos, haitianos, cubanos y nicaragüenses. Son los que conforman esta caravana migrante que sale desde la frontera sur, desde el estado de Chiapas. Así que tampoco ha funcionado mucho, vamos a decirlo, los mensajes en contra de la migración. Lo que se ha reportado también por parte de algunos corresponsales en la frontera es que sí, efectivamente, los migrantes ya no están donde estaban en estos últimos 4 años, en este proceso migratorio que impulsó Biden. Estas zonas están vacías, pero pues lo que se sospecha obviamente es que los migrantes, los polleros, los están llevando por otras zonas, otros caminos que no son tan visibles para poder cruzar la frontera. Así que, pues bueno, está también esta situación que seguirá presionando la estrategia de Trump y, bueno, parte también del arranque de su gobierno. Verónica Flores, gracias, Verónica, por tu chat y gracias a todos ustedes por acompañarme en esta transmisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban a este canal. Les agradezco también mucho esas manitas para arriba antes que se vayan y nos vemos a la próxima con mucha más.